Te agradecemos esta mañana por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Hemos venido para alabarte, para adorarte, para agradecerte por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros hasta este día, Señor. Gracias por tu palabra, porque aquí ya te encontramos a ti y podremos decir cada uno de nosotros, ¿quién es Jesús para mí? Que estudiaremos más adelante, Señor, que nos ayudes, que nos abra nuestra mente, que me ayudes a mí, Señor, a compartir el mensaje que tienes para cada uno esta mañana, Señor. Te lo agradecemos todo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Buenos días. Es una bendición para mí compartir la palabra de Dios, y siempre que abrimos la palabra de Dios es una bendición. Y hoy no es para menos. Mi tema se llama ¿quién es Jesús para mí? Y usted puede hacerse la pregunta, ¿quién es Jesús para usted? Y todos juntos vamos a estudiar esta mañana, vamos a desarrollar más la lectura bíblica que tuvimos en San Marcos 15:39, y por supuesto que está hablando del centurión, quién fue Jesús para el centurión que estaba al pie de la cruz, y para otros que vamos a hablar de ellos en un momento más. Y hablamos en nuestras Biblias, y de nuevo leamos Marcos 15:39, San Marcos 15:39. Cuando todos lo tengan, digan amén. Dice así: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión había sido encargado de dirigir la seguridad de este momento que culminaba y estaba en juego toda la vida de la humanidad. Y es interesante porque este hombre que tal vez había escuchado o había visto a Jesús, él no estaba interesado en Jesús. Pero en este momento, él reconoció quién era el que había fallecido, el que había entregado su vida. Y dice el deseado a toda la gente, de paso, este tema está desarrollado en el deseado a toda la gente, capítulo 80, y sería una bendición que todos lo leyéramos. Siempre aprendemos más, aunque lo leamos una vez, lo leamos otra vez, siempre aprendemos más. Bueno, decía que este hombre era alguien que había sido entrenado para no adherirse, no estar envuelto en lo que miraba, en lo que observaba. Pero el Espíritu Santo trabajó en él, siendo un corazón duro, él fue despertado a esa fe. Qué interesante, hermano, que nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchos años conociendo el Evangelio, y a veces el Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo no haya hecho su trabajo, lo ha hecho, sino que mi corazón duro no ha dejado que totalmente controle el Espíritu Santo por él, que reconozca quién es Jesús. Y aquí está este hombre que no había escuchado, tal vez muy poco había conocido a Jesús, reconoce a Jesús como alguien, como el Hijo de Dios, como aquel que se debe de ejercer la fe. Y dijo, verdaderamente, este es Hijo de Dios. ¿Quién, hermanos, es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para usted? De eso se trata esta mañana. De eso se trata la vida en sí. Hemos tenido esta semana el Día de Acción de Gracias, pero ¿para qué? Para reunirnos con nuestros familiares, que es algo bueno, no voy a decir que no, o para agradecer a Dios por lo que nos ha dado. Ojalá que lo hayamos hecho así. Juntarnos con la familia, pero para agradecer a Dios lo que nos ha dado. Qué lindo es ver que Jaylen cantó ese himno, Sublime Gracia, o Amazing Grace. ¿Se fijaron ustedes cuándo fue escrito ese himno? Ahí lo decía, en 1779.
Si nos podemos pensar, ya tiene casi 250 años. Y el himno no ha pasado de moda. ¡Qué bendición, hermanos! Sublime gracia. Y eso fue lo que el centurión reconoció, la gracia de Dios revelándose ahí, enfrente de él. Miren que él no había pasado mucho tiempo en la iglesia. Él no había escuchado sermones, él no había recibido estudios bíblicos, pero reconoció en un momento de la historia al Creador, al Redentor, al Sustentador, al que todo lo da y lo había dado todo. Hermano, ¿qué nosotros, si nosotros conocemos a Dios, por qué tardamos en reconocerlo como nuestro Salvador cada día? Los discípulos estaban allí, estaban observando, Juan era el que estaba más cerca, y los otros estaban retirados, pero para ellos estaba pasando algo que no entendían. Aunque Jesús los preparó por más de 3 años, ellos no reconocieron quién era Jesús. Les había dicho que era necesario. Ellos miraban a Jesús como alguien que les iba a dar un lugar, una posición social. ¿Será que nosotros también miramos a Jesús de esa manera, que nos va a dar una posición social? Hermanos, voy a repetir, no es malo tener una posición social, pero si dejamos de lado a Jesús como nuestro Salvador, lo perdimos todo. Hubieron otras personas también que estuvieron allí presentes, y el tema es: ¿quién es Jesús para mí? ¿Y quién es Jesús para usted? Estas personas en un momentito de la vida captaron, aprovecharon y se aferraron de Jesús. Si nosotros le conocemos, hermanos, ¿no es bueno que nosotros nos aferremos a Jesús? Esa es la vida, hermanos. Sí, Dios nos regala tal vez muchos años de vida, y algunos van al descanso antes. Pero en mi caso ya me regaló muchos años de vida. Pero de nada sirve, hermanos, si no aceptamos la vida eterna. De nada sirve. Pasó la vida, se fue. Hubieron otras personas también que captaron ese momento, así como ese momento, aprovecharon ese momento. Estaba la conmoción ese día, y iba Jesús hacia el Calvario, y le había puesto sobre él la cruz. Pero Jesús estaba débil. Es interesante lo que dice deseado toda la gente, que él no estaba débil porque había dejado de comer, o porque no había dormido, o porque había sido maltratado, sino porque sentía el peso, hermano, sentía el peso de nuestros pecados sobre su hombro. No era el peso de esa cruz física. Lo que lo acongojaba a él, su mente, era que estaba sufriendo, estaba pagando por el pecado de cada uno de nosotros. ¿Cuánto no deberíamos decir Amazing Grace, gracia sublime? Y como Jesús no podía con el peso de la cruz, dijeron: necesita alguien que le ayude. Miren que la Pascua estaba por suceder, porque era el viernes, y el sábado se celebraba la Pascua, que había sido instituida cuando el pueblo salió de Egipto. Entonces los judíos que querían participar de la Pascua, no se les era permitido tocar la cruz, porque era algo aborrecible, algo inmundo. Y Simón de Cirene, que viene del campo, dicen los evangelios, y tal vez por el tiempo no lo vamos a leer. Simón de Cirene, que viene del campo, y lo ven, y él ve qué está pasando. Y los soldados romanos le dicen: tú. Y lo cogieron a él para que llevara la cruz. Mientras que no entendía lo que estaba pasando, dijo: ¿por qué me están cargando a mí? Pero después que pasó esto, el evento, Simón de Cirene dijo: fue un honor para mí cargar la cruz de Jesús. ¿Es un honor para nosotros cargar la cruz de Jesús? Quedó en la historia este hombre
como alguien que había ayudado a Jesús en el momento que más necesitaba. Hermanos, nosotros tenemos la mentalidad que cuando ayudamos a Jesús es porque venimos y le damos algo. Hermanos, quiero decirles que nosotros ayudamos a Jesús cuando le dijo Él: cuando ustedes me dan un vaso de agua, cuando ustedes me dan una palabra, ¿pero a quién se la damos, hermano? A alguien que la necesita, a alguien que necesita ayuda en momentos difíciles. Dijo Jesús: si a uno de estos lo han hecho, a mí me lo han hecho. Hubieron muchas personas ese día que observaron el sacrificio de Jesús. Pero esta persona, ya dijimos Simón de Cirene, dijimos el centurión, y hoy vamos a meditar de este otro que estaba ahí. Y quizás para este sí leamos la palabra de Dios que está en Lucas 23:42. San Lucas 23:42. Alguien que lo lea, por favor, de la Biblia. San Lucas 23:42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una historia muy conocida, todos sabemos quién estaba hablando ahí, ¿verdad? Había habido una conversación en los momentos difíciles de agonía de los tres. Había habido una conversación de los dos ladrones, uno que estaba acá al lado de Jesús, vamos a decir, ese estaba en el lado derecho, y ahí estaba el otro que estaba en el lado izquierdo. Bueno, había habido una conversación entre ellos. Jesús no había conversado con ellos, pero en el momento último de su vida reconoció al Salvador del mundo. Y eso es lo que leímos, dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es posible también que esta persona había escuchado de Jesús, lo había visto, tal vez había escuchado algún discurso de Jesús, pero no en sus quehaceres de la vida, en su distracción del pecado. Él decidió tomar un camino lejos de Jesús, pero la vida lo lleva de nuevo a Jesús y se encuentra ahí a un lado de Jesús y recuerda lo que había escuchado, y el Espíritu Santo empieza a trabajar en él. Cómo se mofaban de Jesús, que le decían los principales, los sacerdotes le decían: si tú eres el Cristo, bájate de allí y sálvate a ti mismo. El ladrón en la cruz reconoció a Jesús como su Salvador. Hermanos, qué lindo es que nosotros en un momento de nuestra vida reconocimos a Jesús como nuestro Salvador, y eso es una gran bendición, pero lo reconocemos cada día. Y ese es un reto para mí, porque debería estar más cerca de Jesús, siendo que le conozco más. Porque ya tengo muchos años de conocer el Evangelio. ¡Qué bendición! Pero aquí está este hombre que no ha sido miembro de iglesia, y el hermano Josué me comentaba, dice, que alguien le hizo una pregunta: ¿por qué él fue salvo si no se bautizó? Buena pregunta. Pero qué lindo es Dios, que no depende de los requisitos de alguien de la iglesia para hacer que alguien declarara a alguien salvo. Y Jesús le dijo ese día, le confirmó que cuando Él resucitara y cuando viniera en su gloria por segunda vez, que Él estaría en el reino. Qué linda promesa, hermano. Pero Él no siguió la burocracia de la iglesia. Para mí la iglesia es una bendición, pero a veces nosotros mismos, y yo soy el primero en que soy obstáculo para otros, cuando debería ayudarnos unos a otros. De eso se trata la iglesia, que nos ayudemos unos a otros a venir a Jesús cada día. Y si alguien falló, decirle: hermano, vamos a Jesús, Él te perdona, Él tiene gracia para ti, Él tiene misericordia.
De eso se trata el Evangelio, hermanos, de las buenas nuevas, que Jesús no me toma en cuenta mis malos pasos. Él dice, igual que le dijo a María Magdalena, estate aquí, cerca de mí. Pero yo entiendo, hermano, que yo tengo esa lucha, porque yo solo me retiro de Jesús. Pero qué linda es la misericordia de Dios y la gracia de Dios, que siempre me recibe. Y como les he dicho otras veces, este es un trabajo que está en progreso. Dios no ha terminado conmigo todavía. Gracias doy a Dios por su misericordia. Personas que quedaron en la historia, personas que no tuvieron un acercamiento con Jesús. Simón de Cirene, el ladrón en la cruz, el centurión. Hubieron personas que conocieron de Jesús. Uno conversó con él cara a cara, fue a él de noche. Ese es Nicodemo, y de ahí tenemos el San Juan 3:16. Pero él decidió no seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía una posición muy alta. ¿De qué le sirvió la posición? Si la posición iba a terminar. Pues dice el deseado a toda la gente que en el momento que tuvieron que decidir para hacer algo en contra de Jesús, los sacerdotes, los oficiales del templo, ignoraron a Nicodemo y a José de Arimatea, porque ellos favorecían a Jesús. En otras palabras, hermanos, José de Arimatea y Nicodemo seguían a Jesús de lejos. ¿Será que nosotros también estamos siguiendo a Jesús de lejos? Que no nos conviene revelarnos que somos cristianos y que adoramos a Dios y que amamos a Dios. Cuando Jesús está entregando su vida en la cruz, estas personas que tenían mucho dinero, José de Arimatea y Nicodemo, vieron todo, observaron todo, pero tomaron una decisión. Cuando Jesús entregó su vida, decidieron ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Elena de White dice que el trabajo de cada uno de nosotros cada día debe ser meditar en las últimas horas que pasó Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a enternecer nuestro corazón. Y el corazón de José de Arimatea y de Nicodemo fue enternecido. Nicodemo recordó que Jesús le había dicho, el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado y puesto en una cruz. Y cuando ve a Jesús colgado en esa cruz, ese viernes, se acuerda de las palabras de Jesús. Y decide de ahí en adelante ser un discípulo de Jesús. Hermano, cada día el Espíritu Santo nos invita a cada uno de nosotros que seamos discípulos de Jesús. Tal vez no tenemos que predicarle a alguien, pero vivir el Evangelio, hermanos. Es una invitación que Dios tiene para cada uno, vivir el Evangelio, vivir el gozo de la salvación. Mientras los discípulos eran pobres, con muchas necesidades, y estaban pensando, estaban preocupados cómo iban a darle sepultura a Jesús, o aún más, aún antes de darle la sepultura a Jesús, estaban preocupados porque ellos no tenían voz ni votos ante Pilato. ¿Cómo iban a recoger el cuerpo de Jesús? Pero José de Arimatea y Nicodemo, como eran reconocidos y eran oficiales del templo, del Sanedrín, Nicodemo los conocía a ellos. Y José de Arimatea, cuando escuchó que Jesús había fallecido, fue delante de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se extrañó. ¿Cómo? ¿Ya murió Jesús?
Dice el deseado a toda la gente que a propósito le habían escondido de él que Jesús había ya fallecido. No le querían decir. Y manda a hablar al centurión que venga y declare delante de él. El centurión atestiguó que Jesús había fallecido. Hermanos, qué lindo es la misericordia de Dios. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? De alguien, de algún otro imperio, de otra parte del imperio romano, habían agarrado la costumbre de darle muerte a los malhechores en la cruz. Pero la cruz era la muerte pasiva, o sea, la muerte despacio. O sea que un joven como Jesús era de unos 30 y algo de años, estaba colgado allí durante horas, y a tal punto que la audiencia, los que estaban allí, no se daban cuenta cuando cuando morían. Porque era un castigo, hermanos, un castigo lento. Y ahí está la gracia y la misericordia de Dios, que Él sufrió eso, Jesús sufrió eso por mí, y lo sufrió por cada uno de ustedes. ¿Qué más podemos pedir, hermano? Sí, cuando Él extendió las manos en la cruz, o le extendieron las manos en la cruz, sí, Él ofreció el sacrificio por todo el universo, por toda la raza humana, pero específicamente fue para mí y fue para cada uno de ustedes. Qué grande es la gracia de Dios y su misericordia. Y por eso Pilato se extrañó que Jesús había fallecido, porque ellos sabían, la costumbre era que un joven duraba horas y horas y horas y horas clavado ahí en la cruz, colgado en la cruz. Por eso se sorprende cuando José de Arimatea le dice que Jesús ha muerto y que le den su cuerpo. El hombre diseñó esta crueldad para castigar al creador del universo. Por eso es que cuando le preguntaron a C.S. Lewis, ese escritor que escribió mucho, le preguntaron que si él podía decir en una palabra lo que Dios era para él, o lo que Dios era para la raza humana. Él dijo, solo digo una: gracia. Porque gracia nos da lo que nosotros no merecemos. Nosotros no merecemos la salvación, hermanos, pero la recibimos por gracia. Lo que nosotros merecemos es lo que Jesús sufrió en el Calvario, pero Él por gracia nos dará a cada uno desmedidamente para que tengamos vida y la tengamos en abundancia dentro de Él. José de Arimatea y Nicodemos dieron sepultura a Jesús. Sí, los discípulos estuvieron ahí, la madre de Jesús estuvo ahí observando y todo, pero fueron ellos los que dieron la sepultura a Jesús. Miren qué linda es la Biblia, la palabra de Dios. Y para terminar, vamos a leer Isaías 53:9. Alguien que lo lea, por favor, cuando me encuentre. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué linda es la palabra de Dios, hermano. Jesús no tenía dónde poner su cabeza, pero fue enterrado en una tumba de rico. Y ahí lo acaba de leer la hermana Rosy. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Una cosa he aprendido yo, hermanos, que en la palabra de Dios encontramos lo que queremos.
En ese momento que sucede esto, empezaron a leer las profecías, a estudiarlas. Uno porque querían comprobar que no era el Mesías. Otro porque querían comprobar que era el Mesías, el prometido, el Hijo de Dios. Pero dice el deseado través que el Espíritu Santo los llevó a todos a la conclusión que sí era el Hijo de Dios. El que nos da la vida, el que nos da la salvación, nos da la vida eterna, nos da el perdón de nuestros pecados, nos da su gracia. Hermanos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para usted? Independientemente de los años que tengamos de conocer el Evangelio, cada uno de nosotros sabemos la respuesta. Me gusta esta historia y con esto termino. Este niño que le preguntó a su papá, cuando los niños hacen muchas preguntas y esperan una contestación de los padres, le preguntó el niño a su papá, ¿cuán grande es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? Y el papá no hallaba cómo explicarle al niño la grandeza de Dios. Entonces, cuando el cielo está claro, pasan esos aviones y van dejando una marca de la calor que van haciendo. Entonces le dice el papá, mira, ¿puedes ver ese avión? Y el niño le dice, sí, lo puedo ver. Dice, así es Dios. Y el niño dice, bueno, qué pequeño es. Pero luego lo lleva a un aeropuerto y están ahí en la sala de embarque. Y le dicen, mira, así es Dios. Y era un avión grandísimo el que estaban viendo. Dice, ¡qué grande es Dios! Hermano, ustedes y yo vamos a ver a Dios de cuán distantes estamos de Él. Si estamos retirados de Dios, lo vamos a ver pequeñito. Si estamos cerca de Dios, frente a frente, cara a cara, lo vamos a ver inmenso. Nuestros problemas son grandes, hermanos, y no voy a decir que no. Pero ante esa inmensidad de Dios, ¿qué problema puede ser tan grande? La invitación es que vengamos a Él y digamos, como el centurión, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta meditación, Señor, que me ha ayudado a mí, primeramente, Señor, porque la necesito. Necesito estar frente de ti, Señor, escucharte, conversar contigo, meditar en tu amor, meditar en tu misericordia, en tu gracia, en tu perdón, en lo que me da cada día. Cada uno de nosotros necesitamos hacer eso diario, Señor. Es tu invitación a través del Espíritu Santo que lo hagamos. Si nos hemos alejado de ti, que con la ayuda del Espíritu Santo vengamos de nuevo de ti. Y así como el centurión dijo, verdaderamente, este es Hijo de Dios. Que lo digamos un día, que lo digamos otro día y que lo sigamos diciendo el resto de nuestra vida hasta que tú vengas por segunda vez, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por la bendición que siempre nos das. Que seamos bendecidos al partir de este lugar, Señor. Y te agradecemos todo, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.